Muy buenas tardes a todos los participantes. Les brindo un cordial saludo en nombre del Instituto de Ciencias Hegel, entidad dedicada a la investigación y difusión de la gestión pública, derecho, economía, entre otras ramas. Nos complace iniciar el día de hoy el curso de especialización en ética e integridad del servidor público. Nuestro primer módulo está a cargo de la docente Cindy Sotomayor Malqui, abogada, miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, egresada de la maestría en Gerencia Pública por la Universidad Continental, con estudios especializados en Fashion Law en Brasil, Argentina y África. Especialista en propiedad intelectual por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual, la OMPI y el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual de Chile. Única becaria latina del Summer School 2021 en la Universidad de Ciencia y Tecnología de China, la Universidad de George Mason de Virginia y la Universidad de Ginebra, Suiza. Especialista en Derecho Administrativo, Gestión Pública y Contrataciones del Estado en el mercado nacional e internacional. Empezamos también la presentación indicándoles que a todos los participantes se les ha enviado estará enviando, un usuario y una contraseña para poder acceder al aula virtual y van a poder visualizar por ese medio las clases en vivo y grabadas, así como acceder a todo el material del curso y sus evaluaciones. Cuentan ya con un examen de entrada ya disponible en su plataforma virtual y al culminar el curso van a rendir un examen final. Todas las clases se va a compartir por el chat de Zoom un formulario de asistencia para que puedan brindarnos sus datos. Voy a estar enviándolo en breve para que puedan llenar sus datos por ese medio y de esa forma les vamos a estar haciendo llegar sus accesos a nuestra plataforma virtual. De igual manera, por ese medio vamos a poder visualizar también el formulario de asistencia. Voy a proceder a compartir la pantalla para que puedan visualizar cómo va a ser el acceso a nuestra plataforma virtual. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? Sí, correcto. Sí, correcto. Muchas gracias. Aquí vamos a poder ver el primer correo que ya se les ha hecho llegar a su bandeja de entrada, que es el correo de bienvenida con las indicaciones generales.
Hemos iniciado hoy con el primer módulo, el horario es de 3 a 5 de la tarde. Aquí tienen el link para Zoom y el link al chat de WhatsApp, por el cual se les va a estar enviando todas las notificaciones y también la participación a sus clases. Aquí por abajo también podemos encontrar el plan de estudios. Visualicen por este medio todos los módulos, las fechas y el horario de clases. Vamos a visualizar ahora el segundo correo, virtual en vivo, el código del curso, acceso al aula virtual. Aquí podemos ver un breve tutorial de cómo funciona nuestra plataforma virtual, así como el usuario y contraseña de cada participante. Aquí, por esta parte, vamos a visualizar el link directo al aula virtual Hegel. Hacemos clic ahí y vamos a volver al correo a copiar cada uno de los datos que se le va a brindar a cada estudiante. Tenemos que copiar cuidadosamente los datos, teniendo bastante precaución de no copiar algún espacio en blanco que nos pueda impedir el acceso. Ahora va a figurar el área personal, que es la pantalla principal de la plataforma. Aquí vemos una barrita azul donde figura el botón de Mis cursos, y aquí está el curso que se encuentran desarrollando de Ética e Integridad. Hacemos clic aquí, y por este medio es donde va a estar disponible el material de cada clase. Por aquí vamos a poder visualizar tanto los materiales de clase como los links para las clases en vivo y grabadas. Todas las sesiones son grabadas y se encuentran por este medio disponible dentro de las 24 horas de culminada la sesión. Aquí también ya se encuentra disponible su examen de entrada, que está habilitado hasta antes del inicio de su siguiente clase para el día lunes 14 de noviembre. Cuentan con 2 intentos disponibles de una duración de 2 horas cada uno. Los invito nuevamente a llenar el formulario de asistencia para que se pueda registrar su participación del día de hoy y también para que podamos contar con los datos necesarios para poder enviarles su acceso a nuestra plataforma virtual. Lo hemos enviado nuevamente por el chat de Zoom. Los invitamos a llenar el registro para que no presentemos inconvenientes. Eso sería todo por nuestra parte hasta el momento. Profesora, puede dar inicio a su clase. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Espero que me puedan estar escuchando muy bien. Realmente el día de hoy me siento muy honrada de poder compartir esta clase relacionada a la ética y más aún poder departir la clase para los funcionarios y servidores públicos del IPD. Por otro lado, también quisiera agradecer al Instituto Hegel por la invitación una vez más. Y por favor, permítame compartir mi pantalla para que ustedes me puedan indicar y poder dar inicio a la presentación. ¿Sí? Agradecería si me pueden confirmar que pueden ver la pantalla sin ningún inconveniente. Sí se puede ver. Muchas gracias, Alessandra. Perfecto. Como les venía mencionando, el día de hoy vamos a hablar sobre ética en la función pública. Realmente es un tema bastante interesante. Yo, en tanto me pidieron desarrollar este curso de ética, principalmente, lo que pensé fue, wow, qué genial que una institución pueda estar dedicándole un valor a la capacitación de los funcionarios y servidores públicos en estos temas. Por otro lado, mientras venía desarrollando un poco más este curso, recordaba brevemente cada una de las etapas de mi vida profesional en aquellos momentos en los que uno tiene que decidir, ¿verdad? Ya sea desde que uno pueda estar trabajando como apoyo, pueda estar trabajando dentro del asesoramiento o ejerciendo algún cargo de decisión. Yo creo que en cualquiera de estos ámbitos está muy presente la ética. De entrada, cuando uno ingresa a trabajar en la administración pública, uno principalmente
debe tener los conocimientos establecidos para el cargo. Muy pocas veces a uno lo cuestionan si conoce el código de ética de dicha institución, o si tal vez en algún momento ha tenido algún tipo de sanción o se ha visto en alguna situación en la que deba de decidir respecto a sus principios y valores éticos. Sin embargo, ya muchas oficinas de recursos humanos han puesto hasta la fecha mucho énfasis. Podemos indicar que hoy en día el tema de la ética ha ido recobrando mucho más fuerza, mucho más relevancia, y no es para menos. En realidad, si ustedes también pueden recordar, lamentablemente durante los tiempos de pandemia hemos visto distintas situaciones en la administración pública. Y no solamente la administración pública, también podríamos habernos encontrado con distintas situaciones dentro del sector privado, como por ejemplo con la venta del oxígeno, teníamos el alza del precio de diversos productos, una especulación de precios, a lo que podríamos denominar, si queremos ser mucho más técnicos. Por otro lado, en el Estado, veamos estas falencias que podríamos ver respecto a las decisiones, por ejemplo, en lo que es el sector salud. Muchas veces, tal vez, también podríamos haber tenido decisiones muy importantes cuando teníamos a un familiar enfermo y nosotros ocupábamos algún cargo, ya sea en el Ministerio de Salud, en un hospital, sea que usted pueda haber tenido un cargo de jefatura o no. Entonces, como se dan cuenta, en sí, la ética es algo que nos acompaña y nos va a acompañar siempre en el transcurso de nuestra vida. Y específicamente hoy vamos a hablar en el transcurso de la función pública, ¿sí? Si vamos a partir desde la ética, desde un marco conceptual, realmente podríamos volvernos hasta muy filosóficos, podríamos indicar hasta tal vez cuestiones muy subjetivas. Podríamos indicar que la ética es un valor, es un aspecto también subjetivo, y así de subjetivo también es si verlo como algo objetivo u objetivo en algún momento que sea de la vida cotidiana. Por otro lado, la ética se va a relacionar mucho con el interés público, ¿sí? Entonces, en principio, lo que yo quería compartirles a ustedes un poco es esta experiencia que tuve al elaborar este curso para ustedes con mucho cariño, con mucho respeto por la institución y para la institución que ustedes representan hoy en día, que cumple también una función muy importante. Y créanme que he tratado de que este curso podamos desarrollarlo de una forma muy dinámica, ¿sí? Entonces, bueno, ya hice una presentación mía, así es que vamos a pasar a hablar un poquito sobre el curso en sí. Algunos aspectos que vamos a tener en cuenta, llamémoslo reglas, va a ser que durante el transcurso del curso puedan mantener sus micrófonos apagados, en tanto no van a participar. Si desean participar, pueden levantar la mano. Bueno, la virtualidad nos da grandes ventajas hoy en día. Tenemos iconos que podemos poder jugar con estos iconos para levantar la mano, algo que nos gusta, etc. Voy a pedir la participación activa de cada uno de ustedes. Solamente tenemos 2 horas, o bueno, yo creo que menos de 2 horas, así es que hagamos lo más divertido posible, quitándonos un poquito, digamos, estas cuestiones de que pueda ser un curso pesado o qué pesado el curso de ética, no. Entonces, participemos activamente. También va a haber un momento que se va a necesitar la participación en equipo para poder desarrollar algunos casos. Y pueden realizar las preguntas que ustedes deseen, en tanto se encuentren relacionadas al curso o relacionadas a la diapositiva en la que vamos a ir desarrollando. Y sin más, la última recomendación es que ustedes puedan disfrutar el curso, que ustedes puedan llevarse los mejores conceptos de este curso y se puedan sentir muy cómodos y en la confianza de que podamos conversar. Tengo alrededor de 40 participantes.
Si ustedes hacen uso aquí del chat, que veo que sí lo han estado haciendo, hacen uso aquí del chat, me podrían ir indicando a qué oficina ustedes pertenecen, dónde están trabajando. No sé si actualmente están haciendo trabajo remoto o están en la misma institución. Entonces, escríbame por favor a través del chat y de esta manera podemos conversar un poquito más al respecto. ¿Sí? Y les ponía, como les estaba indicando en un inicio, a estas clases de ética le puse mucho corazón, así es que hay mucha inspiración de por medio. No creo que se vayan a aburrir conmigo, espero que no. Probablemente las diapositivas les habrán parecido muy extrañas, demasiado color, poco color. ¿Qué pasó ahí? ¿No? ¿Estoy con una abogada o no? Pero créanme que al final y al cabo, fuera de etiquetas, fuera del currículum que cualquiera de nosotros pueda manejar, seguimos siendo personas, seguimos llevándonos ese lado más humano, y ese lado más humano se relaciona también con la ética, ¿sí? Bueno, me indican aquí que hay personas de asesoría jurídica, Darwin, Yolanda, Gerencia General, OPP, Albergue Videna, Ana María, Gustavo, la Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte, Gloria, Endinat. Mercy nos dice que está en Lambayeque, qué bonito. La CRD, Manuel, de la Dirección Deportiva, de Seguridad Deportiva, Gerencia General, Sheila, de la Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte. Debo entender que están todos en Lambayeque o alguno está en alguna oficina de Lima, de la unidad de personal. Perfecto. Continúen por favor escribiendo en el chat, yo los voy a ir leyendo, en tanto también vamos avanzando, y en realidad, en resumen, para no, como les dije, no usar tecnicismo, porque no es de lo que va este curso. Podríamos saber 1000 leyes, 1000 normas, pero esa no es la idea. No he venido a dar una charla y que se me aprendan las leyes aquí. Están varios en Lima. Muchas gracias. En realidad, ¿de qué va la ética? ¿De qué va el curso que vamos a ver el día de hoy sobre conflicto de intereses? Si lo queremos simplificar en palabras, digamos, mucho más entendibles, lo que vamos a ver es qué es correcto y qué no es correcto en el Estado. Obviamente que me refiero a las acciones que cada uno de nosotros realiza o va a desempeñar en el Estado, ¿sí? Creo que escuché un micrófono al fondo. No sé si es alguien que desea participar o alguien que se le prendió el micrófono. Muchas gracias. Entonces, decíamos que lo que estamos viendo es, o lo que vamos a ver es, qué es lo correcto o no en el Estado. Y si yo les hago la pregunta, y ya que estamos conversando a través del chat, y tal vez alguno de ustedes quiera aperturar su micrófono, si yo les pregunto, ¿por qué usted se encuentra trabajando en el Estado? ¿Por qué estás trabajando en el Estado? Podría ser una pregunta tal vez filosófica o no. No hay respuestas incorrectas, pero si yo les pregunto a ustedes por qué estás o por qué están trabajando en el Estado, ¿qué me responden? ¿Por qué están trabajando en el Estado? Ya que me indican que hay, bueno, ahorita personas que están a nivel nacional trabajando en el IPD, en distintas áreas. ¿Por qué están trabajando en el Estado? ¿Cuál es la razón? ¿Qué los motiva a ustedes a trabajar en el Estado? Bueno, Gustavo me dice, para cambiar la calidad de vida de nuestros beneficiarios. Los demás, imagino que también coinciden con Gustavo Cabrera. Y bueno, como les indicaba, esta podría en realidad ser una pregunta bastante filosófica o no, pero también me indica acá que es para poder aportar conocimientos, ayudar. En realidad, lo que podemos centrar de las respuestas que podrían ustedes tener o estar
ahorita haciéndose la pregunta que por qué estoy trabajando en el Estado, tal vez algunos todavía no saben por qué estamos trabajando en el Estado, ¿no? Y en realidad es porque estamos en el Estado para servir. Estamos en el Estado porque queremos aportar, como indica Mercy, aportar conocimientos, queremos realizar acciones, desempeñar funciones que puedan impactar de una manera positiva en la vida de los ciudadanos, ¿sí? Por ejemplo, si usted en algún momento se encuentra trabajando no sé, en el sector salud, de una u otra manera, lo que usted vaya a desarrollar, la actividad que usted vaya a desempeñar, va a impactar en el ciudadano. Obviamente que nosotros esperamos que ese impacto, como lo busca la gestión pública en sí, ese impacto pueda ser un impacto positivo. Entonces, esas podrían ser algunas de las razones porque en realidad podríamos tener distintas opiniones respecto a este punto. Walter también me indica acá que empezamos desde obreros para aportar en lo que era necesario para la mejora. Muy bien. Y bueno, como les decía, todos coincidimos en realidad con el tema de servicio. Las personas que trabajan o trabajamos o hemos trabajado en el Estado, partimos desde el servicio al otro, el servicio a los demás. Por otro lado, podríamos indicar también que respecto a estos temas de ética, a estos temas de conflictos de intereses, de estos temas relacionados así a la función pública, tenemos que tener en cuenta algo muy importante y es respecto a la integridad. Como hemos venido hablando hasta el momento y ya que hemos tocado el tema del Estado, en realidad la integridad también es parte de una política de gestión pública transversal, ¿sí? Esta política de gestión pública transversal también nos permite, o nos va a permitir, poder tener un desempeño institucional. Y también, por otro lado, vamos a ver el rol que va a tener ese funcionario, ese servidor público en el Estado y la imagen que va a tener la institución frente a las actuaciones de este trabajador. Muchas veces cuando hablamos o alguien nos pregunta, ¿dónde te encuentras trabajando? Entonces decimos, estoy trabajando en tal institución, ¿no? A veces el ciudadano, que cuando yo digo ciudadano en realidad puede ser nuestros hermanos, nuestros padres, incluso nosotros mismos, muchas veces los ciudadanos nos miran como muy extrañadamente y nos dicen, ok, como dudando de que si realmente uno está haciendo las cosas bien, como si dudando que realmente uno tenga los valores para poder responder a las cuestiones que se nos puedan presentar o a los conflictos de intereses que se nos puedan presentar en el Estado, los cuales vamos a ver en breve cuáles podrían ser algunos de estos conflictos de intereses. Sin embargo, para poder precisar un poquito, porque en realidad amerita, tenemos un marco legal y por lo tanto vamos a partir desde una norma y en específico desde una ley. Estamos hablando de la ley 27815, que es nuestro código de ética de la función pública. Esta ley también tiene un reglamento y también hay que considerar que cada institución, particularmente tanto la suya como cualquier otra institución, siempre tiene un código de ética establecido. En ese código de ética, cada institución va a establecer cada una de las obligaciones, deberes, prohibiciones que puedan existir dentro de esa institución en particular. También van a existir normas de transparencia y acceso a la información pública. Estas normas de transparencia las vamos a ver mucho más a detalle en nuestra siguiente clase. Tenemos claramente la norma de Contraloría, porque ustedes saben que la Contraloría General de la República
jugar un papel muy importante en relación a los conflictos de intereses. Y para darles ya por ahí un poquito de azúcar respecto a estos temas de la Contraloría, por ejemplo, yo imagino que muchos de ustedes cuando han ingresado a trabajar a la institución en la que están en estos momentos, les han brindado una declaración jurada. En esta declaración jurada, ¿qué es lo que han llenado ustedes o qué datos ustedes han tenido que completar en esta declaración jurada? Que, bueno, eso lo hacen directamente con recursos humanos, ¿no? Bueno, dentro de estas preguntas te indica si tienes algún conflicto de intereses con alguna de las personas que están trabajando, también cuestiones tal vez económicas y distintos aspectos que en realidad todo esto no hace más allá que también formar parte de esta política pública de integridad. Entonces, esto es el marco general, el marco legal que nosotros tenemos actualmente dentro de nuestro país, pero no es todo, porque en realidad existen instituciones internacionales, existen convenios internacionales, existe una política pública en general, existen objetivos estratégicos en general que en realidad van a promover la ética y van a promover evitar estos conflictos de intereses en el Estado. Entonces, este marco legal no lo tengan como un parámetro que digamos, solamente vamos a ver estos 5 puntos de mi marco legal y ya está, ¿no? Porque probablemente podríamos quedarnos cortos si desglosamos cada uno de los puntos del marco legal. Y más adelante vamos a ver uno que otro tal vez adicional a estos 5 puntos. Si yo les pregunto a ustedes, bueno, los que estamos acá presentes, les consulto, ¿ustedes son funcionarios o son servidores públicos? ¿Saben si son funcionarios o servidores públicos o son empleados de confianza? A ver, díganme en el chat, por favor. Díganme, ¿soy funcionario público? ¿Soy servidor público? ¿En dónde se clasifica? Bueno, Sonia me dice servidor público, servidor público. Servidora civil. Muy bien. Servidor público. Bueno, entonces yo veo aquí que no lo han dudado y eso está perfecto. Está perfecto. ¿Por qué? Porque en realidad el saber delimitar en qué punto nos encontramos, saber delimitar si somos funcionarios, servidores públicos, también en realidad nos hace conocer mucho más, no solamente nuestras obligaciones, sino también válidamente nuestros derechos. Entonces, eso está perfecto. Les agradezco una vez más por continuar participando. Para poder centrarnos en este punto, es importante también indicarles que con respecto a la regulación, que veamos en tanto la regulación de la ética, como mencionábamos sobre todo este marco legal y todo lo demás, hay que tener en consideración que este código de ética, esta ley de ética en nuestro país, viene a ser como una herramienta que nosotros, bueno, una herramienta política que a nosotros nos va a permitir crear un conocimiento respecto a los valores. Es decir, crear un conocimiento, pero ya con una base legal, respecto a nuestros valores. Y en realidad, desde mi punto de vista, yo no considero que la ética sea una cuestión de leyes, no considero que la ética sea una cuestión únicamente de una política pública o de gestión como tal, sino que la ética viene a ser una cuestión de principios, una cuestión de valores que de por sí, para conocimiento público probablemente, pero creo que ni a ello podríamos llegar, sino para poder dar una fuerza normativa en nuestro país, lo hemos puesto dentro de una norma, lo hemos basado dentro de una norma.
pero si no existiera esta norma, ¿qué pasaría si no existieran estas leyes, si no existieran estos reglamentos? ¿Qué pasaría? Yo creo que en realidad esto ya sería a juicio de cada uno de nosotros, a juicio de valor de cada uno de nosotros. Entonces, con esto quiero decir que no necesariamente necesitamos algo rígido, como estamos acostumbrados tal vez en este o cualquier otro país, algo tan rígido como una ley para saber que algo tenemos o no tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, eso es algo que quería también compartir aquí. En relación a los funcionarios públicos, la norma lo ha delimitado tanto para este aspecto como para servidor público, como también para los empleados de confianza. Y esto es lo que nos menciona Servir. En realidad, la fuente de este texto no se ve claramente, pero al final lo he colocado que corresponde a autoría de Servir. Servir, ¿qué nos dice? Que los funcionarios públicos podrían ser, por ejemplo, el presidente, es decir, aquellos que van a necesitar la confianza del pueblo, van a ser elegidos por el pueblo, y estos también pueden ser los congresistas. Bueno, ahora último, recientemente, pues las elecciones, los alcaldes. Por otro lado, también van a ser funcionarios públicos aquellos de nombramiento y remoción. Por otro lado, en un tercer punto, Servir, ¿qué nos dice? Nos dice que podrían ser también de libre nombramiento y remoción, como en el caso de los ministros de Estado, que en este gobierno vemos que cambian constantemente, ¿no? Entonces, cuando nosotros delimitamos ya quiénes son funcionarios públicos, tenemos claramente también delimitada cuáles van a ser las exigencias, cuáles van a ser sus funciones, sus obligaciones. A diferencia bueno, voy a tratar en este caso empleado de confianza, porque una de sus compañeras mencionaba para no saltar este punto. Vamos a tratar también del empleado de confianza. Bueno, en este caso el empleado de confianza para la norma de Servir va a ser aquel que va a ser elegido o va a desempeñar un cargo, pero a confianza a elección de. Y en toda institución, estos empleados de confianza no tienen que ser mayor al 5% de los servidores públicos que puedan existir en dicha entidad. Entonces, estos empleados de confianza van a ser designados para poder asesorar y también para poder trabajar directamente con los primeros, es decir, con los funcionarios públicos. En otro aspecto tenemos a los servidores públicos. Estos servidores públicos tienen una clasificación. Esta clasificación, por ejemplo, va de directivo superior, los ejecutivos, los especialistas, los servidores de apoyo. Y la norma, como ustedes pueden ver acá, desglosa o va a desglosar cada uno de estos aspectos. Entonces, tanto funcionarios públicos como empleados de confianza y servidores públicos, finalmente, ¿qué actividad va a ejercer? Una actividad pública al servicio del ciudadano. Bueno, eso es en lo que, estos tres van a coincidir. En el Código de Ética, que es siendo ya mucho más específicos en nuestra norma, vamos a encontrar el término servidor público, ¿sí? El Código de Ética lo que indica para servidor público es considerarlo como un empleado público a todo funcionario y servidor de las entidades de la administración en cualquiera de los niveles jerárquicos, sea esté nombrado, contratado, designado de confianza o electo, que pueda desempeñar actividades o funciones en nombre del servicio del Estado. Entonces, para efectos de este Código de Ética, eso significaría un empleado o funcionario o servidor de las entidades de administración pública. Entonces, con ello tenemos en cuenta que no va a importar el régimen jurídico de la entidad, tampoco el régimen laboral o la contratación a que pueda estar sujeto cualquiera de ellos.
Y si bien, como les indicaba, cuando uno va a una entrevista, no nos dicen, estás viniendo a la entrevista, entonces ya leíste el código de ética, ¿no? O en nuestro primer día de trabajo, llegamos a las oficinas y nuestro jefe nos dice, ok, leíste el código de ética. No. En realidad, la norma en sí nos ya toma por conocimiento que nosotros, es decir, supone, ya hemos revisado nuestro código de ética, asume que nosotros al revisar este código de ética ya estamos asumiendo nuestro deber de cumplimiento de cada una de estas obligaciones, de cada uno de estos deberes implícitos en esta norma. Entonces, para efectos de ello, digamos que como pasa con muchas normas en nuestro país, ustedes saben que el desconocimiento no alega que no exista culpabilidad, ¿no? Lo mismo pasa con estos temas. Por eso les indicaba que es importante que la institución suya haya podido realizar este tipo de eventos. Ahora, siendo ya mucho más específicos, vamos a hablar sobre los conflictos de intereses en el sector público. En relación a los conflictos de intereses, nosotros vamos a ver que tenemos deberes, prohibiciones, principios. Dentro de los principios, decir qué principio debería tener un funcionario público, un servidor público, un empleado público, independientemente del régimen en que usted se encuentre. Aquí la norma nos indica que existen los principios de respeto, el principio de probidad, eficiencia, idoneidad, veracidad. En realidad, aquí la pregunta, más allá de poder detallar cada uno de ellos, es, ¿realmente estamos cumpliendo estos principios? ¿O podemos mejorar en el cumplimiento de alguno de estos principios? Como les indicaba, no porque la norma nos exija, no porque tengamos un cuerpo normativo respecto a la ética, ya sea como norma nacional o internacional, sino partiendo desde el lado más humano de cada uno de nosotros, es necesario evaluar si realmente estamos cumpliendo con ellos. En relación a los deberes, existe el deber de neutralidad, tenemos también el deber de transparencia, discreción, ejercicio adecuado del cargo, el uso adecuado de los bienes del Estado, y como hay principios, hay deberes, también existen, por lo tanto, ciertas prohibiciones. Alguna de estas prohibiciones está en obtener una ventaja indebida, en también hacer un mal uso de información privilegiada. Y lo que nos compete el día de hoy es poder ver sobre el conflicto de intereses o intereses en conflicto, como lo delimita la norma para este caso. Entonces, hasta aquí, antes de poder continuar, y para no cansarlos, como les dije, no quiero ser técnica con ustedes, no es el caso. Me gustaría saber si hasta aquí estamos comprendiendo, estamos yendo bien, estamos yendo muy rápido. ¿Se encuentran todos presentes? No lo sé. Está bien, está bien. Gracias. Gracias. Solo una precisión. Me parece, Sí, creo que escuché a 2 personas. me parece Sí. perfecto. Estamos entendiendo. Te iba a decir, la precisión era el punto 1, ¿qué es correcto o incorrecto que no llegó a definirlo? Gracias. Ok, muchas gracias. Y bueno, muy buena la pregunta y agradezco. Justamente cuando empezamos la clase, ustedes saben que tienen un temario ahí. En este temario habla sobre los conflictos de intereses, habla en realidad sobre los conflictos de intereses en la función pública, ¿verdad? Este es el tema. Y si a mí me dieran, si yo fuera una funcionaria y servidora pública, que me ponen un tema así, en realidad tendría muchas dudas, ¿no? Entonces, lo que yo hacía era simplificar estos términos
y relacionarlos con la ética, relacionarlos con los intereses que pueda tener cada persona, sus intereses particulares o no, con los deberes, las obligaciones y las provisiones. Y en realidad de lo que va este curso, como les decía, es qué es correcto y qué no lo es en la función pública. Es a lo que me refería. Es decir, ¿de qué va este curso? ¿De qué van estos principios? ¿De qué van estos deberes? ¿Qué es la ética? Partir de cuestiones tal vez únicamente morales, partir tal vez únicamente de cuestiones... uy, creo que hay un audio prendido. Y la pregunta de qué es correcto, qué no es correcto, si nos queremos poner un poco más técnicos, como les indicaba, cada institución tiene un código de ética establecido. Ahí nosotros en este código de ética podríamos ver, por ejemplo, les pongo un ejemplo simplemente, ¿sí? Podríamos ver que nos dice que nosotros, como funcionarios, como servidores públicos, no podríamos ir a nuestro trabajo ebrios, ¿no? En estado de ebriedad. Entonces, ¿por qué? Después vas a las partes de sanciones. Porque esto se encontrará sancionado con, y ahí te ponen un cuadro de sanciones. O, de igual manera, los deberes de los funcionarios, servidores públicos del IPD son, y ahí te van a poner como que, digamos, varios puntos relacionados a estos. Pero más allá de esto, más allá de estos aspectos tal vez mucho más técnicos, mucho más normativos, lo que estamos viendo en estos momentos es en relación a lo que nos indica en sí de qué va estas actuaciones dentro de la administración pública. Y decíamos que en la administración pública nosotros vamos a tener o vamos a formar parte de estos principios, de estos deberes existentes, de estas prohibiciones que se pueden dar. Que en adelante, para materializar esto que estamos viendo, vamos a verlo claramente con algunos casos. En realidad, si nosotros revisamos en nuestra norma, por ejemplo, en nuestro código de ética, no vamos a encontrar una definición que podamos dar como una, por ejemplo, el código de ética, ustedes si lo tienen a la mano, no van a encontrar una definición sobre lo que va el conflicto de intereses. Sin embargo, podríamos partir de que existen, de la premisa de que existen muchos conceptos, muchos significados en relación a este término. De por sí, la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, va a definir este término de conflicto de intereses como un conflicto entre las obligaciones públicas y los intereses privados de un servidor público, en el que el servidor público tiene intereses privados que podrían influir indebidamente en la actuación de sus funciones y sus responsabilidades oficiales. Si yo les pregunto, entonces, ¿qué entendieron por conflicto de intereses, ¿no? Después de este texto que acabamos de ver. Si yo les pregunto a ustedes, entonces, ¿qué entenderíamos por conflicto de intereses? ¿O cómo definiríamos el conflicto de intereses? ¿Alguno que me pueda decir, entonces, qué entendimos por conflicto de intereses? Ojo que acá podemos equivocarnos, no hay problema, nadie tiene la verdad absoluta, no existe la verdad absoluta, todo es relativo. Entonces podemos conversar, acá podemos equivocarnos en la clase, en el trabajo no, ¿sí? Entonces, ¿qué sería un conflicto de intereses? ¿O qué entenderían hasta este punto, de acuerdo a esa definición de la OCDE, en relación a un conflicto de intereses? Ya estaba ahí en el estadio. Florencia, creo que tu audio está prendido. Y de esto es lo que iba al inicio de la clase, de no usar tantos tecnicismos, ¿sí? Yo sé que es muy ¿Me complejo. permites acá? Sí. Es que Adelante. estamos hablando de obligaciones públicas, intereses privados, suena
a intereses personales. Entonces, en ese tema de personales entra, porque el privado puede interpretarse como si fuera particular hacia afuera, con un interés, digamos, externo, pero acá estamos viendo, digamos, a nivel interno, hay una definición, digamos, que está mirando en ese sentido, porque si hay una obligación pública y tú tienes un interés personal, entonces si estás tú alimentando cosas que no deben ser o haciendo cosas que no va por la línea de trabajo, entonces acá hay un problema de conflicto de intereses, porque no está siguiendo la línea de lo que se supone que debe seguir, porque hay, como se dice, una mirada o un objetivo personal que está generando, digamos, un cortocircuito, digamos, en ese camino, ¿no? Ujú. Muy bien, Julián, muchas gracias. ¿Alguno más que guste participar? Muy bien. También me dicen que es favorecerse de manera personal aprovechando el cargo que tienes. Sí, es válido, en realidad es válido. Aquí estamos todos para poder retroalimentarnos. ¿Existe legislación suficiente al respecto? ¿Existen definiciones suficientes al respecto en relación al conflicto de intereses? Y algo que me llamó mucho la atención de una lectura que realizaba era que el conflicto de intereses es la entrada, si queremos ser así de directos, viene a ser la antesala de la corrupción, ¿sí? Viene a ser la antesala de la corrupción. Por lo tanto, podríamos tal vez verlo también desde un tratamiento penal, ¿no? Y ahí es cuando uno, bueno, como les decía, si hablábamos sobre ética inicialmente, que podíamos hablar sobre cuestiones filosóficas, tal vez hay aspectos mucho más subjetivos, como que nos causa todavía, digamos, mucho, no sé, tal vez no nos ponemos tan serios en ese momento, pero cuando nos damos cuenta que este tema de conflictos de intereses podría llegar a convertirse, transformarse en algo relacionado a un tema penal, es cuando nos vamos a poner un poco más serios al respecto, cuando vemos también que podría ser el primer paso para poder ingresar a la corrupción. Ana María nos dice, cuando tienes intereses particulares, sea de índole económico o de falta de ética, correcto. Como les dije, no hay una sola definición, no hay un solo concepto relacionado al conflicto de intereses. Por lo tanto, podríamos en sí relacionarla y definirla de distintas maneras. Manuel nos dice, cuando no están alineados hacia el interés principal de servir al ciudadano. Claro, Manuel parte desde la primera premisa de la clase, que decíamos que cuando les preguntaba, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué ustedes están trabajando en el IPD? ¿O por qué cualquier servidor o funcionario público se encuentra trabajando en el Estado? ¿No? Y la respuesta era para servir. ¿Sí? Entonces, cuando estas conductas que podamos tener como servidores o funcionarios públicos en realidad responden más a intereses personales, entonces estaríamos frente a un conflicto de intereses. Entonces decíamos que existe una definición diferenciada para este punto y también hay que ver lo siguiente, que en realidad nuestro sistema democrático siempre tiene en la mira al funcionario, al servidor público, a fin de que se puedan justificar las acciones, se puedan cuestionar también algunas decisiones, porque a la final las acciones o decisiones que tal vez el dueño de la empresa Coca-Cola pueda realizar versus las acciones o decisiones que usted, que está ahí sentado, o el jefe de la oficina,
pueda tener, no van a tener en ambos casos el mismo peso, no va a tener las mismas consecuencias, no se van a sostener bajo una misma regulación y por lo tanto los valores éticos en ambos casos podrían subjetivamente verse distintos frente al ciudadano, ¿sí? La imagen que podamos verlo o la imagen que pueda ver el ciudadano frente a estas decisiones o estas acciones que se vayan a tomar en la administración pública no van a ser las mismas. Entonces, lo que se espera de estos funcionarios, de estos servidores públicos, al momento de que estos puedan tomar decisiones, principalmente, es que estas decisiones puedan ser decisiones imparciales, que también puedan responder, por ejemplo, a lo que veíamos, ¿no? A estos principios de equidad, a estos principios de imparcialidad en la administración pública. Entonces, todo esto en concreto nos va a evitar tomar tal vez una protección arbitraria frente a cualquier caso y de una u otra manera van a alterar el normal funcionamiento de la función pública. Entonces aquí tenemos a un servidor público, ¿ya? Este servidor público, cuando hablamos de conflictos de intereses, como lo indicábamos, a ver, para poder partir de acá. Como indicamos, esto de los conflictos de intereses, y así mediante una representación gráfica, en realidad viene a ser cuando el deber público, que ustedes ven acá, se va a poner no en guerra, no en pelea, sino se va a poner en conflicto en sí con los intereses privados del funcionario público. Entonces, frente a ello, ya no va a haber una promoción de la cultura de integridad. Todo lo contrario a esto, vamos a tener distintos resultados negativos. Y aquí tenemos a esta persona que podría representarnos a nosotros, que frente a un conflicto de intereses podría ser porque tenemos tal vez algún cónyuge o compañero o compañera que pueda estar trabajando de manera permanente en el servicio público y nosotros tomemos una decisión o una acción, bueno, de acuerdo a los casos que se nos puedan presentar. También hay que tener en cuenta que este servidor público puede tener parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad. Por otro lado, también estos conflictos se pueden presentar en relación a los socios de hecho o de derecho, es decir, ya hablando de un ámbito, desde un aspecto empresarial. Ahorita vamos a partir a poder definir mejor todo esto. Entonces, hasta aquí lo que podremos indicar es que el conflicto de intereses en sí se va a basar en un interés general, en un interés que pueda tener un funcionario, un servidor público, y este interés va a tener en sí, digamos, una alteración frente a los intereses, a los deberes, disculpen, que se pueda cumplir dentro de la función pública. Aquí les quiero hacer una pequeña dinámica, y yo creo que con esta dinámica también podríamos reforzar algunas cosas. No sé si ustedes anteriormente han visto o han escuchado de este juego que dice Yo Nunca Nunca. No sé si alguno por ahí lo escuchó o si no, no se preocupen porque les voy a explicar un poquito, ¿sí? Bueno, ya hemos ido aumentando el número. Ahorita somos actualmente 58, así es que vamos a tratar de hacerlo con los que gustan participar en el chat. Por ejemplo, si yo digo, bueno, vamos a relacionarlo, obviamente, a lo que veníamos hablando. Vamos a relacionarlo a la integridad, vamos a relacionarlo con la ética, ¿sí? Que es de lo que estamos viendo en este momento. Si yo voy a partir diciendo, yo nunca, por ejemplo, yo nunca me he dormido en el trabajo, ¿no?
Entonces, si ustedes tampoco lo han hecho nunca, nunca, pondrán en el chat, yo nunca, nunca, ¿sí? Y yo lo voy a llamar a cualquiera de ustedes, de igual manera me indica yo nunca, nunca, por ejemplo, indicará algo relacionado a los valores, a la integridad, a la ética, etc. Y si no le pasó a nadie, es decir, está en el mismo caso que su compañero o su compañera, igual pondrán en el chat yo nunca, nunca. Si es que no lo ponen, vamos a suponer que en realidad ustedes sí lo han hecho, ¿sí? Entonces esa es la pequeña dinámica que vamos a hacer ahorita. Voy a parar esto para... Ana María, tienes la mano levantada. No sé si es para hacer alguna consulta. ¿O se quedó? No, disculpe, no me di cuenta que lo tenía levantada. Gracias. No te preocupes. Ok, yo voy a empezar, ¿sí? Y los que coinciden conmigo, es decir, que nunca, nunca lo han hecho, lo ponen en el chat o simplemente levantan la mano, que es que no lo han hecho. Bueno, yo nunca, nunca aprobé una carta fianza que pueda estar con error. Levanten la mano si es que ustedes nunca, nunca también lo pudieron haber hecho. O nunca, nunca lo hicieron. Los que no levantan la mano, que es acá el icono que abajo tiene reacciones, es que tal vez ustedes sí lo aprobaron, ¿no? Claro, si no escriben en el chat, pero nunca, nunca. Ok. Listo. Listo. Ahora vamos a llamar a ver, a Sonia Cabanillas. De igual manera. Tenemos con yo nunca, nunca. Empezamos con yo nunca, nunca. Sonia Cabanillas, adelante. Gustavo. Ah, ok. Adelante, Sonia. Yo nunca, nunca firmé una carta fianza. ¿Eso? Sonia, no te escucho muy bien. Yo nunca, nunca firmé una carta fianza. ¿Eso tenía que decir así era la dinámica? Bueno, ese es mi ejemplo. Ustedes cada ok. uno van a poner algún caso que nunca, nunca lo hayan hecho. Por ejemplo, yo nunca, nunca firmé una carta en blanco, algo así, ¿no? Algo que pueda relacionarse con las actividades que ustedes desarrollan, pero también relacionarse con la clase de hoy. ¿Sí? Ok. Adelante. Sí, yo nunca, nunca firmé algo en blanco o sin leer. Ok, yo nunca, nunca. Imagino que los demás compañeros tampoco, ¿verdad? Nunca, nunca. Ok. ¿Alguien que quiera participar? Cualquiera de ustedes que quiera participar, aperture su micro, por favor, para hacerlo más dinámico. O no sé, si gustan, yo los llamo. A ver, acá tengo a Walter Alejandro. Ok. Manuel Mele, me levanta la mano. Ok, a ver, Manuel, empezamos con yo nunca, nunca. Manuel, está con la mano levantada. Ah, bueno, no me había dado cuenta, pero bueno. Okay. Yo nunca he dejado de atender un expediente, ¿no? Ok, yo nunca, nunca. Bueno, si desean, abran todo su chat para que no tengan que escribir o si les hacen mucho más difícil las reacciones. Como les dije, esto hay que tratar de hacer un poco más interactivo. ¿Sí? A ver. Zárate nos dice, yo nunca, nunca he alterado información sobre la salud de un servidor. Yo nunca, nunca. Imagino que sus compañeros tampoco. Los que sean igual, pueden participar también a través del chat. Julio Aguirre. O Darwin Wamani. Hola Cindy, yo nunca, nunca he utilizado los vehículos de mi entidad para mis fines personales. Perfecto.
Yo nunca, y es muy común, ¿verdad? Yo nunca he dejado de registrar documentos, a pesar de que anteriormente cuando era presencial me pedían que un documento que afectaba a un trabajador que no se dé curso. Bravo, yo nunca, igual, muy bien, Gloria. ¿Alguien más? Por acá en el chat me dicen, yo nunca he recibido ninguna clase de soborno. Muy bien, Ana María. Igual, yo nunca. Yarla, me dicen, yo nunca he alterado un documento. Eso está perfecto, porque aparte también es un delito. Bueno, acá es por eso les decía, si nos damos cuenta con esta dinámica de yo nunca, y eso lo decía al inicio, ¿no? Que los conflictos de intereses vienen a ser la antesala de la corrupción. ¿Alguien más? Sigan escribiendo, si no, a través del chat. De igual manera tenemos a ver, Chisano Shimabukuro, igual. Chisano. El Chano dice, yo nunca he recibido presentes a cambio de agradecimiento por gestiones propias del trabajo. Yolanda nos dice, yo nunca he contratado a un familiar sin experiencia para el puesto. Ahí estamos en la línea delgada, ¿se dan cuenta? Julián Asensio, ¿alguien que quiera participar con el micrófono? Pueden aperturar su micro, no hay ningún problema. Walter nos dice, yo nunca me aproveché del cargo o la situación. Genial, Walter. Igual, yo nunca. Lilian Vilca. A ver, Chisana nos dice, yo nunca he utilizado la información de la entidad para beneficiar a terceros. Está genial. A ver, 5 nunca más y terminamos con la dinámica, ¿sí? Tenemos la primera, que pueden abrir audio igual. Mercy nos dice, yo nunca he dejado de atender documentos. Muy bien, Mercy, yo nunca. Cualquiera que desee participar igual, somos 57. Yo creo que podríamos tener bastantes nunca acá. A ver, voy a llamar a 2 más, espero que sí puedan participar. Por ejemplo, tenemos aquí a Juan Antonio. Juan Antonio. Mili Jiménez. Grace. Ere Príncipe nos dice, yo nunca he favorecido al margen de la ley a terceros. Muy bien. Creo que alguien quiere participar. Buenas tardes con todos. Yo nunca he adulterado documentos. Muy bien. Yo nunca. Listo. Entonces, si ustedes se percatan con esta pequeña dinámica que hemos realizado, Darwin está levantando la mano, no sé si es para participar, si es así, adelante. Perdón, tenía levantada la mano. Ok, Darwin, ¿deseas participar? Ya participé. Ok, perfecto. Bueno, ¿qué es lo que hemos podido apreciar con esta dinámica? Conversemos un poquito, ¿sí? Conversemos un poquito. ¿Qué hemos podido apreciar con esta dinámica de yo nunca? Ustedes ven aquí en el chat. ¿Qué podrían indicar sobre esta pequeña dinámica que hemos hecho? Creo que como primer punto, lo que hemos apreciado sería que en muchas de estas situaciones ha primado siempre nuestros valores éticos. Ha primado, lo que les decía desde un inicio, el hecho de poder decidir, el hecho de poder elegir
el hecho de que cada uno de nosotros pueda haber hecho lo correcto, ¿sí? Y cada una de estas situaciones de haber hecho lo incorrecto, es decir, por ejemplo, me dicen, yo nunca esto, pero si lo hubieran realizado, o sea, hubieran hecho lo incorrecto, si hubiéramos en este momento estado hablando no de una clase de ética, probablemente no de una clase relacionada únicamente a conflicto de intereses como tal, sino desde el concepto más, más general y más, digamos, más grave, por así llamarlo, porque en estos momentos estaríamos hablando tal vez de corrupción y de otros delitos establecidos en la administración pública. O sea, estaríamos ahorita hablando de los delitos en la administración pública, entonces esto no se trataría de esta clase. Es por eso que existe, como les decía, una línea muy delgada entre el deber ser, una línea muy delgada cuando hablamos de estos conflictos de intereses, porque frente a estos conflictos de intereses, decíamos que se van a presentar cuando el interés general, es decir, los intereses generales de la función pública, el interés en sí de cada uno de los ciudadanos, el interés en sí del Estado como tal, va a entrar en conflicto, va a entrar en quiebre con los intereses particulares que puedan haber, que puedan tener cada uno de ustedes, ¿no? Esos intereses que podrían ser por cuestiones culturales, que podrían ser por cuestiones religiosas, por relaciones amicales, familiares, etcétera. Entonces, estos vienen a ser nuestros intereses particulares. ¿Y por qué partía de este precepto de yo nunca? Porque si se dan cuenta, tal vez a ustedes les ha parecido hasta un chiste o muy extraña esta dinámica, como les decía, pero lo he hecho sin temor al éxito, créanme. Es que de verdad partimos de esto, de yo nunca, porque se trata de nosotros, porque se trata de lo que cada uno de nosotros en realidad realiza en la administración pública. No se trata de que el amigo de al lado en realidad va a realizar o no, porque cuando uno entra a la administración pública, los deberes, las obligaciones, los asume independientemente cada uno de nosotros. Si bien podríamos tener tal vez personal a nuestro cargo, pero en realidad hay formas de poder delimitar las responsabilidades que tiene nuestro personal de las que podamos tener nosotros como jefes o viceversa. Entonces, es por esta razón que cuando hablamos de conflictos de intereses también vamos a hablar de la promoción de esta cultura de integridad, ¿no? La cultura de integridad, hablamos de ello. Que nos va a permitir en todo sentido poder tener buenas prácticas dentro de la administración pública, que puedan evitar que nuestros intereses particulares puedan interferir en la realización de un fin público. Y de esta manera nosotros no atentemos ni contra la transparencia, ni contra la moral, y menos aún que podamos tal vez entrar al juego de la corrupción. O, por último, faltas disciplinarias, que bueno, aquí claramente ya entra servir, aquí tenemos lo del PAS, lo del PAT, si nos vemos o si nos vamos a hablar sobre cuestiones mucho más específicas y mucho más legales, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes ha aportado realmente un criterio muy válido en relación a este conflicto de intereses y partimos de yo nunca. Espero que no se olviden de esta dinámica, ¿sabes? Hasta muy graciosa que les puede haber parecido, cuando se van a ver frente a un conflicto de intereses. Entonces, ¿cuándo podrá aparecer, cuándo nosotros podemos percibir un conflicto de intereses? Hablando de conflicto de intereses en la función pública, sí, que lo vamos a ver dentro de nuestro ejercicio, dentro de nuestros quehaceres, dentro de nuestra facultad de decisión, ejerciendo una función pública, una función en el Estado. También pueden aparecer este conflicto de intereses cuando se
presentan lo que ya decíamos, estos intereses privados que pueden ser de índole personal, familiar, amical, económico, político, de forma empresarial, financiero. Por otro lado, teníamos que puede aparecer este conflicto cuando se presentan intereses privados que puedan afectar de manera objetiva la decisión que se vaya a tomar frente a un caso en concreto. Entonces, estos son los tres supuestos en los que podemos ver y se encuentran también delimitados los conflictos de intereses. ¿Y qué pasa cuando no atendemos preliminarmente a estos conflictos de intereses, cuando lo tomamos simplemente como algo a la ligera? En realidad estos podrían llegar a avanzar, ¿no? Se podrían llegar a materializar y podríamos estar frente a un riesgo de corrupción estamos viendo ya aquí con cuestiones relacionadas al tema penal. También actuaciones fraudulentas, corruptas, igualmente relacionadas con lo penal, la afectación en el normal funcionamiento de la administración pública, ¿sí? Entonces, esta actuación, ya sea por acción, por omisión, podría materializarse y poder tener cualquiera de estos riesgos, puede correr cualquiera de estos riesgos, ¿no? Es lo que en todo sentido vamos a tratar de evitar. Ahora, existen distintos tipos de conflictos de intereses. Dentro de los que vamos a ver ahorita, vamos a tener los conflictos de intereses que van a ser reales, potenciales, y también tenemos los conflictos de intereses aparentes. Cada uno de estos va a ser definido de manera distinta. Por ejemplo, en el primer caso, cuando hay un conflicto de interés real, vamos a partir de que existe un interés particular. Ya decíamos qué tipos hay de intereses particulares que pueden estar influyendo. Bueno, cuando es real es que influye, o sea, es algo materializado, es algo concreto, es algo existente, que en realidad en este momento influye en tus obligaciones como funcionario y servidor público. Y frente a ello, uno tiene que tomar una decisión, ¿no? Esta decisión tiene que ser tomada de acuerdo a, decíamos, cuestiones éticas. Por otro lado, tenemos un conflicto de interés potencial. En este caso, en realidad, no se ha concretado aún este interés particular. Sin embargo, siendo futuristas, o sea, acá cuando hablamos de un conflicto de interés potencial, hablamos a futuro, podría presentarse este conflicto de interés, ¿no? De igual manera, en esta situación existe una obligación y facultad también de poder decidir qué decisión tomar frente a este conflicto de intereses que se nos presenta. Pero, ojo ahí, cuando hablamos de potencial, hablamos de algo que podría producirse a futuro, a diferencia del conflicto de intereses real. Cuando hablamos de un conflicto de interés aparente, como su nombre mismo lo dice, en realidad, aquí lo único que podríamos estar viendo es que a la fecha, al momento, no tengo un conflicto de intereses, si no hay un interés particular que pueda tal vez influenciar en mi decisión, pero se percibe como tal, ¿sí? Por eso es un conflicto de interés aparente que podría ser percibido como tal. Entonces, estos son los tres tipos de conflictos de intereses, pero no son los únicos. Existe en nuestra norma otros tipos de conflictos. Por ejemplo, tenemos los tipos de conflictos de intereses de acuerdo al tiempo. Estos podrían ser los conflictos de intereses preexistentes, los conflictos de intereses también que pueden ser concurrentes y subconcurrentes. Entonces, estos ya van de acuerdo al tiempo. En ese sentido, quisiera saber primero, antes de ir a nuestra siguiente actividad,
si se pudo comprender estos tres tipos de conflictos de intereses que tenemos aquí. Es decir, podríamos diferenciar actualmente cuando estaríamos frente a un conflicto de interés real, potencial o un tipo de conflicto de interés aparente. Podrían usar el chat si desean o abrir su micro e indicarme si comprenden estos tres términos actuales. Sí, hola. Sí se entiende perfectamente. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como le dije al inicio, vamos a trabajar esta actividad. Pero ahorita no lo vamos a hacer en equipo. La siguiente actividad sí lo vamos a realizar en equipo, pero sí les voy a pedir aquí la participación. Y es que me puedan mencionar, bueno, mejor lo vamos a hacer en equipo, ¿sí? Me puedan mencionar en equipo un ejemplo por cada tipo de conflicto de interés. O, bueno, o elijan de estos tres tipos de conflictos de interés que tenemos, los reales, potenciales o aparentes, un ejemplo. Ya sea de cualquiera de ellos, no necesariamente de los tres, solamente de uno, ya sea un conflicto de interés real, potencial o aparente. ¿Sí? Yo les voy a dar, no sé si el instituto me podría dar los accesos para poder separarlos en grupo. Ok, en tanto me dan los accesos, lo vamos a ir haciendo juntos, ¿sí? Ya, a ver, no sé, ¿quién gusta participar primero? Y me pueda dar un ejemplo, tal vez, respecto a un conflicto de interés. Cualquiera que desee participar. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, un ejemplo de conflicto de interés sería que un funcionario público que que en la entidad que labora puede contratar a un familiar. Ajá. Ese es uno de los conflictos de intereses que hay actualmente, que está de moda. Sí, perfecto. Muy bien. ¿Algún otro compañero que quiera participar? Me van a disculpar, voy a apagar un rato mi cámara. Lo que pasa es que no sé qué pasó con la diapositiva. Voy a tratar de colocarla nuevamente, ¿sí? En tanto, igual me dan los accesos. ¿Algún otro compañero que desee participar? Que contrate con con un familiar directo, ¿no? Una esposa, hijo, ¿no? Que contrate los servicios o la empresa de este familiar, ¿no? Que está prohibido. Así es, porque si no... ¿En frente a qué figura podríamos encontrarnos? Creo que acá me dijeron que estaban también algunas oficinas jurídicas. ¿Podríamos estar hablando de nepotismo o me equivoco? Claro, dentro del ¿Sí? nepotismo, dentro de la figura del nepotismo, se aplicaría o se aplica, bueno, el conflicto de intereses. Claro, entonces
ya se encuentran ustedes también relacionando lo que les decía al inicio, ¿verdad? Esta línea delgada entre lo que es un conflicto de interés y estar frente a un caso, por ejemplo, penal, a un caso nos va a llevar pues a delitos en la administración pública, por ejemplo, ¿no? Como lo indicaba su compañera, en caso de nepotismo. ¿Alguien más que quiera colocar algún ejemplo? Ya. Yo lo abrí desde acá, me voy a disculpar, pero he tratado de hacer lo más rápido posible en respuesta al problema, así es que lo estoy aperturando acá en una nueva pantalla. Sí lo pueden ver, ¿verdad? Confírmenme, por favor, si pueden ver mi pantalla. Correcto, sí. Perfecto. Ya, a ver, Ana María me dice ser director de una empresa y al mismo tiempo ser un proveedor de la misma empresa. A ver, si nosotros, Ana María, gracias primero. Si nosotros relacionamos aquí temas respecto a una empresa y a proveedores, estamos yendo ya a una materia de contratación pública, ¿verdad? Entonces sabemos que ahí hay impedimentos. Yo, nos dice, un conflicto de interés real podría ser anunciar públicamente el concurso por puesto laboral, pero que en realidad está dirigido para una persona cercana al contratante. Acá también hay una figura jurídica, ¿cierto? Entonces, en realidad, lo que estamos viendo, pues, es estos conflictos que se podrían dar, estas situaciones que se podrían dar, pero la respuesta a todo es que nosotros podríamos, o cómo nosotros podríamos reaccionar, hacer o no hacer en la administración pública, porque de eso va a depender que se puedan materializar estos conflictos de intereses. Vamos a identificar, vamos a hacer, digamos, ciertas consultas, ciertas preguntas, porque nos pueden ayudar a identificar estos conflictos de intereses. En nuestro manual de principios, deberes y previsiones éticas en la función pública, ojo que existe este manual, no es un mero nombre, nosotros vamos a encontrar ahí 6 preguntas. Estas preguntas están establecidas, digamos, ya es parte de la propiedad intelectual de las personas que hicieron este manual, es parte de la propiedad intelectual del Estado, por lo tanto, estas son las preguntas materializadas que nos indican. Por ejemplo, primero, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿puedo yo, un familiar, una amistad o un socio obtener algún beneficio o causa de la decisión o acción que debo aportar en nombre de la organización? Entonces, cuando nos encontramos a cualquiera de estos conflictos de intereses que ustedes me pusieron aquí como un ejemplo, ¿no? En el chat, tendría que hacerme esta pregunta. Por otro lado, también tendría que ver si, por ejemplo, soy miembro de alguna organización, club, o tengo vínculos con personas que puedan verse afectadas, no solamente afectadas, sino también beneficiadas con el resultado de la decisión que voy a tomar, ¿no? Podría también hacerme otra pregunta, si en el futuro van a existir beneficios personales para mí o alguien que se encuentre vinculado a mí por la decisión en la que participaré, que puedan generar duda sobre mi objetividad. ¿Se acuerdan que hablábamos también sobre estos conflictos de intereses potenciales donde existe la duda, ¿no? Vamos a poner entre comillas. Por otro lado, tenemos cómo afecta esta decisión a la ciudadanía a la cual me debo. Ok, acá esto es muy importante. Imaginemos que estamos el presidente de la República, estoy decidiendo algo y cómo voy a afectar a tantos ciudadanos de mi país. Me sentiría cómoda o cómodo si esta decisión fuera de conocimiento público, es decir, usted hizo algo, ¿no? Tomó una decisión, pero si se avergüenza de esta decisión o teme que esta decisión sea pública, en realidad lo que está haciendo es probablemente algo que no es correcto. Por último, vamos a tener esta decisión, va a perjudicar la reputación de la institución, ¿no? Tomé una decisión, no sé, soy el ministro del Interior, tomé una decisión, pero ¿qué va a pasar mañana? ¿Hay algún perjuicio para mi institución? Entonces, tomen siempre en consideración esto. No lo dejemos como letra muerta. Cuando ustedes, no sé si ustedes puedan hacer esto conmigo, pero en el chat, y tal vez discúlpenme, pero no sé si aquí hay algún jefe o alguien que tenga
la facultad de decisión de ser así, con mucho orgullo, ¿no? Porque no hay nada que ocultar, me dicen, sí, yo soy el jefe. Cuando muchas veces como jefes también, o ya sea que no, porque igual hay que hacer muchas decisiones en el Estado, ¿no? Pues parte de la gestión, digamos, el hecho de decir, no cualquiera es gestor, no cualquiera es jefe, porque juega un rol muy importante en la decisión. Entonces, tengamos en cuenta este manual principalmente y tengamos en consideración estas preguntas que nosotros podríamos realizarnos. Así que estoy por decidir algo. Por ejemplo, estoy viendo, no sé si acá hay alguien que ve temas relacionados a la contratación pública. Por ejemplo, estoy por darle la buena prueba a tal proveedor, ¿no? Pero no estoy tan seguro, no estoy tan segura. Entonces me hago alguna de estas preguntas y realmente podría ver que más allá de lo que me establece la norma, estoy yendo de acuerdo a los principios éticos dentro de la función pública, que nadie me tuvo que haber dado del primer día de mi trabajo, pero yo, como trabajador, me siento en la obligación de ya haber repasado mi código de ética. Por otro lado, tenemos acá 3 casos, ¿sí? Que lo vamos a desarrollar, claro que sí. Pero lo vamos a desarrollar en grupo. ¿Me confirman si ustedes tienen este material o en su defecto para poder dejarlo aquí y le puedan tomar una captura de pantalla? En realidad son 3 casos que podrían ser de la vida real, de lo cual ustedes tienen que identificar qué acción, ¿no? Qué decisión podrían tomar como servidor público. Y en realidad si estas situaciones que se les está presentando en estos 3 casos, ustedes lo consideran como un conflicto de interés o no. Y ya si son mucho más juiciosos, me indican de qué tipo, ¿sí? De esto va esta tercera parte de la dinámica. Indíquenme por favor si tienen los materiales. En el chat pueden... No lo tenemos. Ya. Entonces algo muy práctico. Pueden tomarle una captura de pantalla. Y una vez más le pido a la institución, por favor, que me pueda dar los accesos. Tómenle una captura de pantalla para que lo puedan trabajar en grupo. ¿Lo tienen? ¿Llegaron a tomar la captura de pantalla? Sí, ¿verdad? A ver. A ver, permítame, por favor, primero ver qué. Ver poder ponerlos en grupos. ¿Cómo van hasta ahorita? Coméntenme. ¿Se va entendiendo? ¿Se va comprendiendo mejor? ¿Sí? No se me están aburriendo, ¿verdad? Bueno, vamos a leer juntos el primer caso para hasta que puedan darme el acceso de poder pasarlos a ustedes en grupo. El primer caso que tenemos, es que no lo hacemos todos juntos, ¿sí? Que tal vez nos va a ser mucho más válido. El primer caso tenemos, los miembros del comité de selección son los responsables de tomar la decisión final sobre la selección de la empresa que llevará a cabo el servicio de mantenimiento y remodelación de ambientes de la entidad, puesto que los 2 postores finales quedaron empatados en su puntaje. Ahora, uno de los hijos del presidente del comité de selección es el gerente de recursos humanos de una de estas empresas finalistas que habían quedado empatadas. Sin embargo, como este área no tiene relación directa con la ejecución del proyecto de la empresa, el presidente del comité de selección no consideró esto como una situación de conflicto, ¿sí? A saber,
a conocimiento suyo. Primero, la pregunta inicial es, ¿ustedes consideran que en este caso existe un conflicto de interés? ¿Hay o no hay conflicto de intereses? ¿Qué creen? ¿Hay o no hay conflicto de intereses? Por supuesto que hay conflicto de interés. Canta, a ver, y de ser así, tiene un conflicto de intereses, ¿qué debería ser? El conflicto. Que existe conflicto de intereses, porque hay relación familiar con el presidente, con miembro del presidente del comité, y el, ¿cómo se llama? El hijo del gerente de recursos humanos de la entidad, que es la entidad que participa en este proceso de selección que quedó empatado con la otra empresa, ¿no? Entonces existe conflicto de intereses. Muy bien, yo creo que está muy correcto lo que indicas y estamos todos de acuerdo. Y ahora pongámonos en el lugar de este servidor público, este presidente, que es miembro de este comité, que va a seleccionar al mejor postor, ¿no? ¿Qué debería hacer este servidor público? ¿Qué actuaciones debería realizar para evitar este conflicto de interés? Debería inhibirse, ¿no? Debería inhibirse para que puedan nombrar otro miembro del comité. ¿Mm? Bien, todos estamos de acuerdo. Bueno, Declarar nulo el proceso y convocar a una nueva licitación. No. Ya. Bueno, en realidad, esto es un tema que, digamos, se relaciona mucho con las contrataciones públicas, ¿sí? Esta es una regulación totalmente individual, por lo tanto, esto también tomaría una clase bastante amplia, ¿no? Porque ya nos volveríamos muy técnicos, que no es parte de la clase de hoy día. En realidad, lo que estamos viendo acá es un riesgo. Decíamos que cuando hay un riesgo, lo primero es identificar el riesgo. ¿Se acuerdan que les ponía un icono al inicio, ahí como que de una calavera, este símbolo también que les ponía de riesgo? Entonces, cuando encontramos esto, primero identificamos que hay un riesgo. Entonces, en palabras generales, lo que debe hacer este servidor público es poder declararse de por sí impedido, ¿no? Porque tiene un conflicto de intereses. Porque de no hacer esto se podría convertir en un hecho que lamentablemente podríamos verlo ya en instancias penales, en instancias administrativas inicialmente. Entonces, de esto va este primer caso y muy bien. Como les decía, no vamos a ser muy técnicos ni tampoco vamos a ver que haya respuestas correctas o no. Al menos aquí no. Cuando ya estemos trabajando, ahí sí nos vamos a poner muy serios. Por otro lado, tenemos un segundo caso. En este segundo caso, vamos a ver que el jefe de una oficina de recursos humanos de una entidad va a ser designado, bueno, es designado ya como uno de los integrantes del comité de selección de personal para un nuevo proyecto. Uno de los postulados a la vacante de asistente técnico es su amigo, desde la infancia. Sin embargo, este dato no lo conocen los demás miembros del comité de selección del personal. El director considera que esta relación no afectará su criterio en el proceso de selección de personal, razón por la cual decide no apartarse del proceso. Esta decisión la refuerza con el argumento de que la selección del personal es una responsabilidad que le corresponde a la oficina que él dirige y a su plena confianza en los criterios de los miembros del comité. ¿Hay o no hay conflicto de intereses? ¿Y qué debería hacer? No hay conflicto de intereses, por cuanto el presidente, si bien es cierto, el postor es su amigo, pero no hay un vínculo familiar. El conflicto de intereses se genera cuando hay un vínculo familiar. ¿Todos pensamos igual o alguien tiene una opinión distinta? ¿Todos pensamos igual o alguien tiene... A ver, buenas tardes. Lo que pasa es que directamente no se presenta como un conflicto de intereses real, ¿no? Pero sí uno aparente, porque es lo que pasa en
las noticias que salen en los medios de comunicación, ¿no? El amigo del presidente entró a trabajar. O sea, como tal, no podría configurarse, pero sí es un escándalo mediático. Entonces, esto puede malograr la imagen de la institución. Muy bien. ¿Los demás qué dicen? Yo digo que si es correcto, si la persona que postula el cargo reúne los requisitos indispensables, por más que sea amigo, no pariente, ¿no? Pero amigo, no habría ningún problema. Ya. El problema es forzar la cosa para que entre. Ese sería el problema. Ya. Y yo les pregunto aquí, este jefe de la Oficina de Recursos Humanos, ¿aquí está ejerciendo algún poder de decisión o no frente a esta designación? ¿Hay algún poder de decisión o no? Claro, porque es el miembro que va a decidir sobre la persona que participa del proceso de selección. Ok, ¿y qué pasa cuando hay un poder de decisión? Ya sea acción u omisión, ojo, ¿eh? O sea, que lo hagas o que no lo hagas. ¿Qué pasa cuando hay un poder de decisión? ¿Se acuerdan? A ver, acá vamos a ver unas diapositivas que hemos visto. Hace muy poco. Cuando hay un poder de decisión que podría afectar nuestra objetividad, podríamos decir frente a, o puede aparecer un conflicto de intereses. Ahora, algo que hay que tener también en cuenta es lo siguiente. Estos conflictos de intereses no únicamente... Hay un audio prendido, por favor, si es que por ahí lo pueden apagar. Les agradecería mucho. En este conflicto de intereses, algo que tener muy en cuenta y que no se nos pase de esta clase es lo siguiente. Que no solamente se trata cuando estamos frente a un familiar, ¿no? No hay que cerrarnos a esa idea, porque cuando hablamos de conflicto de intereses, ¿qué les decía acá? ¿Se acuerdan? Un deber público y un interés privado del funcionario público. ¿Sí? Un deber público, interés privado. Y cuando hablamos de interés privado, nos vamos a esta siguiente diapositiva. Que este interés privado podría ser no solamente familiar, se dan cuenta, tenemos varios aspectos como que también podrían ser económico, financiero, corporativo, hablando de cuestiones empresariales, incluso político, hasta personal, y también tenemos el interés vinculado al amical. Y hablamos de qué? Mira, los aspectos más importantes están acá. Poder de decisión. Objetividad de la decisión a adoptar. Si es mi amigo, imagínense ustedes, cuando uno tiene un amigo de la infancia, existe un sentimiento de por medio, ¿no? No es como que venga cualquier persona y se va a presentar a este concurso. Entonces, este sentimiento de por medio, de por sí, va a afectar tu objetividad. Va a afectarlo, ¿sí? Y como decíamos, existen 3 tipos de conflictos de intereses, viéndolo desde una perspectiva de la consecuencia. Esta es la perspectiva de la consecuencia. Estaríamos en este caso frente a, como dijo una de sus compañeras, a un conflicto de intereses que de no materializarse, es decir, podría ser incluso un conflicto de intereses aparente, ¿no? Si es que no se materializa, el que yo le pueda de una u otra manera incluir como parte de un trabajador de la entidad. Porque aquí estaríamos frente a un conflicto de algo que va a pasar a futuro, aunque, pese al interés particular que tengamos, no se relacione con un interés únicamente familiar. Entonces, es un conflicto de interés que puede existir. ¿Por qué? Porque ya, imaginemos que, digamos, no estamos frente a un conflicto de intereses, que
Le aprobamos dentro de este proceso de selección y esta persona se encuentra ya trabajando. Va a pasar un tiempo, nadie sabe qué tiempo, no te puedo decir un día o un año, ¿no? O un mes, pero va a existir rumores, van a existir dudas que van a rondar alrededor de la decisión, van a cuestionar su decisión dentro de este proceso. Entonces, cuando va a haber cuestionamiento, y acá volvemos a esta diapositiva, acuérdense lo importante que es, como les decía al inicio, probablemente podrían indicar y decir, ok, solo son preguntitas. No. Entonces, podríamos preguntarnos, por ejemplo, ahí, para saber si es o no un conflicto de interés. Me voy a preguntar, ¿cómo me voy a sentir, ya sea cómodo o no, si esta decisión fuera de conocimiento público? Es decir, en ese momento todos los miembros no saben que es mi mejor amigo. Es más, lo he visto recién un día atrás, ¿no? Tuvimos una reunión juntos. Nadie lo sabe, pero cuando lo sepan, es decir, cuando esto sea de conocimiento público, ¿cómo me voy a sentir? Me voy a sentir cómodo que el día de ayer yo venía tal vez estando en una reunión con esa persona. Entonces, vamos a partir también de estas preguntas para poder decidir en relación a este conflicto de intereses que se nos puede presentar. ¿Sí? No sé si quedó claro para todos. Espero que sí. Ahora tenemos un último caso. Tenemos que el dueño de la empresa, ABTech, va a prestar servicios tecnológicos a una entidad. Y en los últimos días se ha vuelto muy amigo del jefe de informática. Este último está cursando estudios de maestría y le ha comentado al contratista que necesita un computador, pero que en ese momento no cuenta con el dinero suficiente para comprar uno. Sabiendo esto, el contratista decide regalarle un equipo al jefe de informática, alertándole al servidor que es un computador que no vale mucho. Dentro de 15 días, el área usuaria deberá dar conformidad a la orden de servicio emitida a dicha empresa para que con ello la entidad pueda proceder con el pago correspondiente. En este caso, ok, John, en este caso estaríamos frente a un conflicto de intereses y de ser así, ¿qué debería hacer este servidor público? ¿Cómo debería actuar? ¿Cómo debería actuar? ¿Debería rechazar la oferta? Ok, muy bien. Debería declararse impedido, ¿verdad? Es decir, cuando hay un conflicto de intereses, hay que manifestarlo. Hay que manifestarlo. Por ejemplo, sabemos que en este caso, para que una entidad pueda realizar la conformidad, se pueda proceder con el pago, no tiene que ser el área usuaria. Pero si yo ya no estoy teniendo una decisión objetiva, es decir, yo no le puedo decir a la entidad, ok, esta empresa realmente cumplió con todos los términos de referencia, ¿no? O cumplió con todos los servicios como tal. Porque no, mi decisión, lo que yo vaya a decir, no tiene mucha objetividad, o tal vez no va a tener nada de objetividad, porque ya alguien me regaló algo. Es más, yo debía haber recibido un regalo de un contratista, partimos por eso, ¿no? ¿Yo debía haber recibido un regalo o no? Entonces, claramente, también podemos ver aquí un conflicto de interés. Y, bueno, las actuaciones es que se pueda declarar, que se pueda declarar. A ver, permítanme prender mi cámara, por favor. Que se pueda declarar impedido, ¿sí? Entonces, siempre hay que comunicar. Siempre hay que comunicar, como lo decían nuestros compañeros, hay cuestiones éticas que van incluidas acá. Hay cuestiones que se van a encontrar relacionadas con los valores. Entonces yo creo que estos tres ejemplos que han sido bastante claros,
también nos han llevado a la reflexión, nos han llevado a poder evaluar de acuerdo a estos cuadritos que tenemos acá, también de acuerdo a estas preguntas que tenemos en nuestro manual de principios. John nos indica como el caso de la vacuna. Bueno, John, en realidad, como le digo, han sucedido muchísimas cosas durante la pandemia, ¿no? Tendríamos que evaluar cuando existe la duda, una duda razonable, entonces hacernos estas preguntas que no están por nada aquí, ¿sí? Entonces, con ello podríamos dar una mejor respuesta cuando nos encontremos frente a un posible o a un real conflicto de interés. Ahora vamos a ver la gestión preventiva de los conflictos de intereses. Es decir, ¿qué puedo hacer yo como institución? ¿Qué puedo hacer yo como área para poder gestionar y prevenir que se produzcan estos conflictos de intereses? Primero, esto va a partir, como les decía, de una política transversal. Esto va a partir de una planeación que tiene que hacer la institución en relación con sus funcionarios y servidores públicos. Por lo tanto, la institución está en la obligación de poder capacitar en relación a estos temas éticos y por eso yo aplaudía la decisión de que el día de hoy ustedes puedan estar aquí en esta clase, porque es parte de esta planeación institucional que tiene también, imagino, y estoy segura, el IPD. También, como parte de la prevención, se puedan establecer, implementar y poder socializar los procedimientos dentro de la entidad para que se puedan manejar estas declaraciones que existen en relación a los conflictos de intereses, mantengan actualizadas sus normas institucionales, es decir, si yo tengo mi código de ética y más adelante esta pueda modificarse, pueda también actualizar mi reglamento de ética institucional. Por otro lado, las áreas respectivas puedan realizar el seguimiento y el control que podamos gestionar, que podamos analizar tal vez los posibles conflictos de intereses que se puedan producir dentro de la institución. Y no es todo, claramente, pero tengamos también en consideración lo que les mencionaba al inicio. La base legal que les estoy mencionando ahorita no significa todo, como les decía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí tenemos la ley, una ley de que transfiere a la Contraloría General de la República algunos roles relacionados al control, la fiscalización y la sanción en relación con las declaraciones juradas de intereses de las autoridades, servidores y candidatos a cargos públicos. Entonces, estas declaraciones van a tener como finalidad poder detectar y también prevenir cualquier tipo de conflictos de intereses, que son la línea delgada para cualquier acto de corrupción o cualquier delito dentro de la administración pública. Aquí tenemos una imagen en la cual ustedes ya deben haberla conocido, que es donde se ingresan los datos dentro de la Contraloría Pública, ingresas al sistema para poder presentar tu declaración jurada. Y si hablamos en relación al generar cambios o mejoras como parte de la gestión, como parte de mejorar las instituciones respecto a los valores o los principios éticos, podríamos generar muchísimas ideas muy válidas para el cambio y finalmente para crear este impacto positivo dentro de la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, voy a ir terminando ya con estas frases. En principio es que nosotros estamos en el Estado, como lo dijo alguno de sus compañeros, para servir. En realidad no estamos para servirnos. No sé si en un momento han escuchado esta frase, pero es algo que yo desde el día 1 que ingresé a trabajar en el Estado lo tuve muy en cuenta. Y una frase también muy buena de la Madre Teresa de Calcuta es: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Con esto yo les quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por haber participado aquí. Aquí, bueno, tienen mi correo electrónico, no sé si tienen dudas, preguntas, quejas, lo que ustedes gusten, o en su defecto podamos dar por finalizada la clase. No sé si les gustó la dinámica o no.
igual quedo atenta a sus comentarios. ¿Alguna duda, consulta, queja? Muchas gracias, John. Bueno, creo que pues No, cuestiones... muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cindy. Muchísimas gracias. Esta es la primera sesión. Soy de la oficina de la unidad de recursos, de la unidad de personal, y les quería decir que la clase van a tenerla también grabada en un drive que le vamos a enviar. Todo quedó muy claro y nos vemos en la siguiente clase. Muy amable. Muchas gracias a todos y nos vemos en una siguiente sesión. ¿Sí? Que tengan un excelente día. Hasta pronto. Buenas tardes a los participantes. Igualmente les recordamos que deben llenar el registro de asistencia para poder completar los datos y así enviarles también el acceso a la plataforma virtual para sus evaluaciones. Quedamos a la espera. Buenas tardes. Si tuvieran alguna dificultad con acceder al enlace para llenar sus datos, me escriben al correo, por favor, y se los voy a estar enviando. También en el grupo de WhatsApp se lo van a estar enviando. Muchas gracias.